Saludos cordiales a quienes organizan este foro chat, especialmente al doctor Bernie Márquez y a la doctora Noelia Alfonso, quien mes a mes nos reúne en nombre de la Universidad Bicentenaria de Aragua para realizar este importante foro chat. En esta oportunidad, el tema se refiere a la educación para la paz y la ciudadanía global, estrategias pedagógicas para fomentar una cultura de paz. Tema sumamente importante porque sin duda alguna toda la historia universal ha estado alrededor de la violencia, que realmente significa que la paz está en cuestionamiento. Mi conferencia de hoy se titula Educación para la Paz en la construcción de la cultura de paz. Una propuesta desde la responsabilidad social universitaria. Sin duda alguna, la universidad tiene entre sus objetivos fundamentales la transformación social, el vincularse con el entorno, y siendo la paz, como ya dije, un problema histórico de la humanidad, la universidad no puede ser indiferente a un tema como esta tan importante. Y cuando hablamos de la responsabilidad social, se trata de eso, pues, de una transformación del entorno, en esta oportunidad, referido a la paz. De tal manera que con el agradecimiento expreso a los organizadores de este evento, vamos a dar comienzo a este tema interesante. Sin duda alguna que la paz es algo fundamental dentro de nuestra sociedad. Retomo lo planteado anteriormente en el sentido que la violencia ha transversalizado la historia de la humanidad. Ya Hobbes, en su libro Leviatán, escrito en el siglo XVII, planteó que el hombre en su estado natural, el estado natural del hombre no fue más que el estado de salvaje, signado por supuesto que la violencia. Y asimismo, pues, la humanidad fue testigo de los periodos imperiales en donde se imponía la violencia para dominar territorios y países. Luego apareció la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, y un hecho tan importante como es la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Algunos la cuestionan, otros realmente la exaltan, pero la creación de la Organización de las Naciones Unidas tuvo un eje fundamental, que fue aspirar la paz en el mundo, en el sentido que la violencia estaba dominando la humanidad. Sin embargo, todavía pues a 80 años de esa fundación, hemos sido testigos de violencia en el globo terráqueo. Sin embargo, hay que destacar también que hay muchos niveles de violencia y muchos tipos de violencia. La violencia de género, la violencia intrahogar, la violencia escolar, la violencia delincuencial y, por supuesto, la violencia del Estado en todas sus formas, la violencia explícita, la violencia simbólica. Es decir, que la violencia, sin duda alguna, se ha convertido en la agenda fundamental de la humanidad, aspirando, por supuesto, un mundo en paz, un mundo vivible, un mundo donde no se pierdan tantas vidas producto de la violencia, de los enfrentamientos. De eso se trata esta conferencia y vamos a ir desarrollando los puntos al sentido hasta proponer un modelo de responsabilidad social para el logro de la cultura de paz. Ahora bien, fíjense algo muy interesante. Durante 19 siglos, la violencia y la guerra estuvieron dominando el pensamiento y la conducta de la humanidad. Así, en el 390 después de Cristo, Vegecio estableció una máxima que decía: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Es decir, la violencia era la predominante, porque la paz se lograba sometiendo o derrotando
al adversario, al enemigo. Solo así, a través de la violencia, se podría llegar a la paz. Sigue entonces la violencia y la guerra dominando la cultura de la humanidad. Solo fue en el siglo XX cuando John Galton, en 1964, le dio un giro epistémico a esta visión de la paz y de la guerra y enunció su máxima: si quieres la paz, prepárate para la paz. Galton planteaba que la guerra genera guerra, que era necesario que el hombre buscara la paz mediante la negociación, mediante los acuerdos, porque el enfrentamiento de dos partes significaba que todas tenían su aspiración, sus intereses, y para lograr la paz había que conciliar esos intereses. Hoy decimos win to win. El acuerdo y la irinología realmente, como disciplina científica, se encarga de llegar a procesos de pacificación, procesos de paz, ya no mediante el sometimiento del adversario, la derrota del adversario, sino mediante un acuerdo para alcanzar la paz. Vale decir que si quieres la paz, prepárate la paz. Este pensamiento de Galton ha sido la base para muchas propuestas en las ciencias políticas y hoy por hoy se reconoce el gran aporte de Galton en el sentido de utilizar el diálogo, la conciliación para resolver las diferencias de violencia en todos sus géneros, en todas sus manifestaciones. Hay que destacar que Galton es considerado uno de los fundamentales pilares de la irinología, cuya disciplina es su fundador, y que si bien es cierto, estudió la violencia y ofreció un modelo de violencia y un tipo de violencia, también es importante que su tipología de la paz realmente representó un gran avance para la humanidad. Galton distingue dos tipos de paz: la paz positiva y la paz negativa. La paz negativa es aquella que se logra un poco anclada en el pasado y es a través de la violencia, del sometimiento de una de las partes enfrentadas para la imposición de la otra. En la paz negativa no hay negociación, sino que realmente hay sometimiento de uno por parte de otro. Y la paz positiva, también llamada paz estructural, es la paz que se logra mediante la negociación y el conflicto. Por eso Galton es considerado el fundador de la irinología, que es la disciplina científica que se dedica precisamente a la negociación para la resolución de los conflictos. La paz negativa significa el sometimiento de uno por el otro, como dije, pero la paz positiva se refiere a que la violencia se resuelve mediante la pacificación a través de un acuerdo. Es famoso la postura del posconflicto. Galton llamó a la paz positiva la paz estructural, aquel estado pacífico permanente en donde como norte de la negociación tiene la no repetición. Indudablemente que hay que reconocer que la propuesta de Galton tiene mucha vigencia y realmente es una de las necesidades fundamentales de las ciencias políticas y para resolver el problema que ya dijimos que transversaliza la humanidad, como es la guerra. Hoy por hoy, pues, nosotros vemos guerra en Ucrania y Rusia, vemos Gaza e Israel, Palestina e Israel, y también hay en todas las latitudes del mundo hay enfrentamientos armados entre diferentes facciones por diferentes intereses. Entonces, las tipologías de Galton, denominada paz positiva, se refiere a subsanar esa diferencia mediante la negociación y el conflicto.
Modernamente, algunos autores han hablado de una paz imperfecta, que sería una hibridación entre la paz positiva y la paz negativa. Eso sería análisis en otra oportunidad, pero ahora tenemos que entender que Galton habla de una paz positiva y de una paz negativa, siendo la paz positiva aquella forma de lograr la pacificación de manera consensuada y que garantiza la no repetición, cosa que es sumamente importante. La propuesta de Galton tuvo resonancia en todo el ámbito multilateral, en las academias, en las organizaciones no gubernamentales, en las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, en fin, toda la sociedad científica, toda la sociedad civil, todos los gobiernos del mundo le dieron cabida a las propuestas de Galton, al extremo que la Organización de las Naciones Unidas, a través de la agencia especializada UNESCO, creó en 1996 la cátedra de UNESCO precisamente para la educación para la paz. Allí se destinaron recursos no solamente económicos, sino institucionales. La academia, a través de las universidades, se dedicaron a estudiar ya no la guerra, sino la paz. ¿Cómo lograr la paz? De tal manera que la paz tiene que constituirse en un objetivo de todos, en un objetivo de la humanidad. Como decía Fuenteovejuna, todos uno a uno para lograr un mundo en paz, un mundo que permita el desarrollo, que respete los derechos humanos, que respete las diferencias de las personas, de las instituciones, de los países, en función de alcanzar la paz en el mundo. Ahora bien, fíjense, si la afirmación que la paz debe ser un asunto de la humanidad toda, significa que ya no es una cuestión eminentemente académica, que no es una cuestión de un escenario de estudio, sino que es una acción de transformación social, de cambios del comportamiento, de modificaciones en las estructuras y, por supuesto, un asunto cultural. La paz tiene que estar involucrada el multilateralismo, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, como ya dijimos. Entonces, los fines de la educación para la paz tienen que involucrar todos esos aspectos. Y así vemos entonces que la paz involucra una actitud de resolución de conflictos, que la paz involucra empatía y solidaridad social, que la paz involucra una ciudadanía activa en función de las transformaciones, una identidad global y una diversidad. Por supuesto que la diversidad, el manejo de la diversidad es fundamental para el logro de la paz, una justicia social y un desarrollo pacífico, una responsabilidad social y una ética y, por supuesto, una cultura de paz. Esto tiene que ser los fines de la educación para la paz. Sobre ello, precisamente, está la cátedra de la UNESCO para la paz, en donde, repito, hay recursos humanos, económicos, institucionales, todos los recursos disponibles para alcanzar un mundo de paz. Un mundo, repito, pues no es que no vaya a haber las diferencias. Claro que hay diferencias de toda naturaleza, hay intereses difíciles a veces de resolver, pero realmente hay que tener la disposición, la cultura, la paz como un valor cultural. Y en eso es fundamental la educación para la paz, que se dé en las universidades y en todos los recintos, y más allá, pues, que sea una agenda de toda la humanidad. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la guerra, de la paz, de la tipología de paz de Galton, de los elementos de la educación para la cultura de paz, de la cátedra de paz de la UNESCO. Nos toca ahora entonces entrar a la universidad para hacerle honor al título de esta conferencia. Y en efecto, pues,
En efecto, la universidad en sus tres dimensiones de docencia, investigación y extensión, siendo la extensión la vinculación con el contexto social, de tal manera que teniendo la paz como un valor fundamental de la humanidad, la universidad no puede quedarse atrás, no puede llegar rezagada en el sentido de exponer una responsabilidad social universitaria para la cultura de paz. ¿Qué implica esto? Que en todos sus procesos, en todas sus actividades, debe tener como valores la paz, la equidad, el respeto a los derechos humanos, la inclusión, la no violencia, de tal manera que se convierta en una institución con una visión actualizada e integral del entorno y yo diría de la humanidad. Por eso Villar plantea que la responsabilidad social universitaria como una filosofía de valores y de gestión de calidad de las mismas de manera integral. De tal manera que en esas clasificaciones que le damos a las universidades sostenibles y la gestión de calidad, debe ser incluido la cultura de paz como algo fundamental que bañe tanto a la docencia, la investigación y la extensión. Solo así tendremos una institución universitaria no solamente conectada con su entorno, sino conectada con la humanidad en general, como ya decíamos, conectada con el multilateralismo, con el empresariado, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones que defienden los derechos humanos y todo, pues, toda la actividad del mundo debe estar conectada a la universidad a través de la cultura de paz. Por eso nosotros, al final, vamos a proponer un modelo de responsabilidad social en función de la cultura de paz. Fíjense algo, si nosotros decimos que la paz es una agenda universal del multilateralismo, de las organizaciones no gubernamentales, lo que ya planteamos. Entonces es interesante que observemos cómo define la UNESCO la Cátedra de Educación para la Paz. Y ella plantea que es un proyecto interdisciplinario, transdisciplinario y yo diría también crossdisciplinario, en el sentido que es práctico del contexto, del entorno, para la realización de actividades académicas a favor de la construcción de una cultura de paz. Esto se creó en 1996, por eso es ya que incluyo la crossdisciplinaridad, porque en aquel entonces pues no se manejaba ese término, que es más o menos a partir del 2015 cuando se está manejando la crossdisciplinaridad. Entonces, la Cátedra de la UNESCO para la Cultura de Paz es una oportunidad muy importante para las instituciones universitarias para hacer alianzas estratégicas internacionales para lograr tener la cultura de paz y la paz con un valor cultural. Entre los objetivos que plantea, si nosotros observamos el objetivo segundo, dice generar cursos, cambios curriculares y prácticas educativas innovadoras para promover el conocimiento, los valores y las competencias para la acción por la paz. Es decir, entre sus objetivos, la UNESCO, a través de la Cátedra para la Educación para la Paz, está dispuesta a establecer alianzas estratégicas con las instituciones universitarias para realmente pues contribuir con todo lo que hemos planteado sobre la paz. Yo creo que es una oportunidad extraordinaria para que las autoridades universitarias, ahora hay aquí algunos que estén conectados, realmente toquen las puertas de la UNESCO, de la ONU, para realmente aunar esfuerzos, sumar recursos con el objetivo
de tener en sus instituciones la paz como un valor cultural. Creo que eso sería una gestión de calidad extraordinaria y eso sería un sello que lleva una institución universitaria de alta monta. Bueno, si la cátedra de UNESCO tiene sus objetivos, entonces el logro de esos objetivos, el logro de esa meta, tiene unos indicadores que serían entonces los elementos que identifican a un grupo que tiene la paz como un valor cultural. Entre estos indicadores sociales del logro de la cultura de paz está tener la resolución de conflictos no violenta, el respeto por los derechos humanos, igualdad y justicia, tolerancia y diversidad, educación para la paz. Y hoy por hoy, en el marco de la Agenda 2030, hay que entender que la paz también se logra a través del desarrollo sostenible y equitativo, inclusive es parte de un objetivo dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. De tal manera que hay unos elementos prácticos, estratégicos, operativos, como hemos venido diciendo, que es la educación para la paz, que escapa un poco más allá del ambiente escolar y donde todos estamos involucrados y que ha surgido de un aspecto epistemológico de Galton, en el sentido de ofrecer otra alternativa distinta a aquella que, si quiere la paz, piensa en la guerra. Ya repito, pues, de Galton tenemos que si quieres la paz, prepárate para la paz. De tal manera que con todos estos elementos fundamentales que hemos hablado, repito, pues, epistemológico, estratégico, operativo, nosotros podemos adentrarnos en un modelo de educación para la paz en el marco de la responsabilidad social universitaria, que hemos dicho, pues, que es una acción fundamental dentro de las instituciones universitarias, dentro de la universidad, dentro de la academia universal. Finalmente, proponemos el modelo de responsabilidad social universitaria para la paz. Aquí tenemos dos dimensiones fundamentales, los aspectos epistemológicos y los aspectos estratégicos operativos. Sabemos, pues, hemos manejado que Galton dio un giro epistémico a aquella frase que se mantuvo por 19 siglos en cuanto a que para lograr la paz hay que pensar en la guerra. Galton dijo que para lograr la paz hay que pensar la paz, y eso lo hemos manejado. Y eso está fundamentado en la cátedra de UNESCO. Entonces, la cátedra de UNESCO, que es una oportunidad fundamental para las universidades, para que en el marco de la responsabilidad social universitaria haga alianzas estratégicas con la ONU, con la UNESCO, para lograr recursos financieros, institucionales, talento humano, para organizar actividades en función de cooperar con la paz en el mundo. Entonces, en la cátedra de UNESCO vamos a referirnos a los derechos humanos. A los derechos humanos en el sentido de que se debe tener la dignidad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la sostenibilidad con unos valores fundamentales. No podemos olvidar la sostenibilidad, porque también la sostenibilidad está transversalizando al mundo. Por cierto, en un informe de hace 15 días, planteaban que ya la humanidad alcanzó un hito desagradable, perjudicial para el cambio climático, como es prácticamente la inexistencia de los corales en el mundo. Entonces, bueno, eso es algo fundamental, muy preocupante, que tenemos que considerar. Entonces, en la cátedra de UNESCO tenemos esos valores. Y en la universidad, que es la formadora del talento humano, se debe disponer a aquellos estudiantes, y ojalá todos sean así, pues,
ciudadanos proclives a la paz, que repito, no solamente estén en el ámbito universitario, sino en el contexto, en las organizaciones no gubernamentales, en todo lo que tiene que ver con la sociedad organizada. Entonces la universidad formaría para respeto, formaría habilidades para la negociación, la destreza, habilidades del diálogo, la negociación y el acuerdo. De esa manera que estos elementos identitarios, estos indicadores de que se tiene una cultura de paz y aquellos elementos valorativos de la cátedra de UNESCO pueden conformar un modelo de responsabilidad social universitaria, entendiendo que, retomando pues, que la cultura de paz hay una relación de influencia recíproca entre la cultura de paz y la educación para la paz. Pensamos que este es un modelo fundamental que se está verificando, estamos proponiendo a la comunidad universitaria para que todas las universidades contribuyan con lo que hemos dicho desde un principio, que es la cultura de paz. Bien, quiero agradecer al doctor Márquez, a la doctora Noelia, a ustedes por la conexión en este foro chat. Ojalá hayamos podido sensibilizarlo, porque una sociedad que tenga la paz como un valor cultural es una sociedad que está proclive al progreso, a la convivencia ciudadana, a la pacificación, a la convivencia pacífica entre los países que tanto hacen falta. Entonces, espero algunas inquietudes, algunas preguntas que con gusto las vamos a responder. De nuevo, pues, a todos, gracias.